Bienvenidos a una nueva serie que estamos haciendo hoy con las epístolas generales. Hoy vamos a hablar sobre Primera de Juan, del capítulo 1, versículo 1 al 4. Vamos a estudiar obviamente con la introducción, así que quiero animarte a que puedas participar en esta serie que se llama Coinonía, y es más, vamos a hablar sobre la comunión del Padre y del Hijo. Así que vamos a leer este párrafo y luego vamos a continuar lo que vamos a ver en este estudio. Dice: les anunciamos al que existe desde el principio, dice Juan, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que es la vida verdadera. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, dice Juan, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente en nuestra alegría. Así que esto es el texto que vamos a estudiar y oramos y continuamos. Señor, te damos gracias en esta hora, nos reunimos en tu nombre. Pedimos siempre, Dios, que tú dirijas este estudio, que tú tomes el control de cada persona que está viendo esta enseñanza y nos hables de forma directa a través de tu palabra. Usa mi vida para compartir de ella en esta hora. Pido esto en tu nombre, Jesús. Amén. Así que bienvenidos a todas las personas que se van conectando al canal. Y recuerda, ¿no?, que nuestra iglesia está situada en la ciudad de Arequipa. Y si estás en Arequipa, bienvenido. Estamos reunidos en Casa Calvary, en el Cercado, en la Avenida La Paz. Y los domingos nos reunimos en un auditorio que queda en la calle Goyoneche 406 en el Cercado. ¿Ok? Entonces, miren, estamos entrando en esta serie que las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento son una respuesta a un problema, generalmente, ¿no? Son una respuesta doctrinal a problemas doctrinales. Y es una forma de poder animar a la iglesia, a los hermanos, que se cuiden de falsos maestros. Desde el tiempo de Jesús, ya estamos hablando 32, 33, que falleció, ascendió al cielo, resucitó, ustedes saben, al tercer día, y ahora han pasado 15 años, han pasado 20 años, han pasado 30 años, las iglesias han crecido, pero también crecen los problemas. Esto es algo natural, podríamos decir, ¿no? Cuanto más crecemos, a veces los problemas crecen más, ¿no? O sea, como un ser humano, a veces un niño o adolescente no tiene muchos problemas, pero a medida que sale del colegio, ingresa a la U, ya los problemas aumentan. Igual son en los grupos, igual son en las iglesias. Y los problemas que se involucraron dentro de la iglesia, pues Pablo escribe y va a responder. ¿Cuáles son estos? Miren, vamos a ver ahora primeramente en la parte de la introducción. Y como primer punto respecto a la introducción, me gustaría hacer algunas preguntas, 10 preguntas básicamente. ¿Quién escribió esta carta? Saben, fue el apóstol Juan. Algunas personas han cuestionado la autoría de Juan porque se hace llamar el anciano, pero sabes, la gran mayoría de padres de la iglesia y la iglesia siempre lo ha considerado a Juan. ¿Cuándo se escribió entonces esta carta? Entre el año 85 y 95 después de Cristo. Voy a explicar más un poquito el por qué se cree que es Juan. Número 3. ¿A quién se escribió la carta? Mira, Juan escribió a un grupo de iglesias cerca de Éfeso. ¿Y desde dónde fue escrito? Desde Éfeso, probablemente en una de las ciudades, porque Éfeso es una región. Pablo llega en la parte de su primer viaje misionero y más en el segundo, partiendo de Jerusalén
subiendo por Antioquía de Siria, Antioquía de Pisidia, ¿no? Lo que se conoce Iconio y todo esto, llega a Éfeso y en su tercer viaje misionero también llega a Éfeso. Éfeso llega a ser un lugar donde él pasó 3 años, ¿no? Entonces, estas iglesias es una zona. Hoy día, por ejemplo, tengo un mapa en el cual podemos ver que está Esmirna, Sardes, y es más, ahí están el nombre de las 7 iglesias. Hoy es la parte que conocemos como el país de Turquía. O sea, Turquía quedó ahí y ese es el lugar también que fue una sede del Imperio Romano respecto a la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, todo esto era parte de lo que Pablo predicó y habló de estas iglesias, especialmente en esta carta. Número 5. ¿Cuál es la idea principal del libro? Miren, es una carta de amor a los cristianos para que se guarden de aquello que no es de Dios y conozcan lo que Él hizo por sus seguidores. Esos son los dos propósitos principales o la idea principal y lo vamos a resumir en un cuadro más adelante. ¿Y cuál fue la razón principal entonces por la cual se escribió este libro? Dar seguridad a los cristianos en su fe. Esto es muy importante, ¿no? Porque hay muchas personas que no son seguros hoy día en su fe y oponerse a las falsas enseñanzas. Ahora, número 7. ¿Cuáles son las características especiales de esta carta? Mira, tienes que entender que el libro de Juan no es una carta personal como lo fue Timoteo, Tito, que hemos estudiado, que están dirigidas a una iglesia, Corinto, Éfeso, Colosas, sino que es una carta personal o una carta a una iglesia determinada. No lo es así. ¿Y cuál es otra característica? B, no tiene ninguna introducción tradicional, no tiene remitente ni destinatario, porque normalmente las cartas son yo, Pablo, ¿no? Saludo, gracia y paz. Esta carta no la tiene. C, no contiene saludos personales o mensaje de cierre. D, el Evangelio de Juan presenta la deidad de Jesús, mientras que Primera de Juan, ¿sabes qué afirma? La humanidad. El Evangelio, entonces, es diferente, escrito por mismo Juan, y esta carta va a resaltar la humanidad de Cristo. Y E está escrito en griego koiné, que es un griego moderno, un griego fácil también de interpretar y de traducir. Pregunta número 8. ¿Cuáles son las creencias heréticas de la época? Mira, en ese momento habían estas creencias, heréticas obviamente. El rechazo a la encarnación de Jesucristo. O sea, consideraban que Jesús era un espíritu, pero no era carne, no era humano, no era materia. B, el rechazo a la centralidad de Jesucristo en la salvación. Muchos consideraban que podían llegar a Cristo a través del conocimiento, simplemente el conocimiento. Y C, la falta de un apropiado estilo de vida cristiana. Esta creencia llevaba a una vida relajada en la santidad. Y D, el énfasis en el conocimiento con frecuencia. Ellos hablaban de un conocimiento secreto, a lo cual lo llaman gnosis, de ahí procede el gnosticismo. Y E, la tendencia hacia la exclusión. En lugar de incluir, excluían porque no estaban a su nivel de conocimiento. Entonces, hablando de estas creencias heréticas de la época, para entender mejor, hay dos formas del gnosticismo incipiente que ingresaron en las iglesias de Éfeso. Lo primero es el gnosticismo docético. ¿Y qué es este gnosticismo docético? Es aquel que negaba la verdadera humanidad de Jesús porque la materia es mala. Entonces decían, Jesús no es carne y hueso, sino fue un espíritu andante, ¿no? Y consideraban que era alguien que ni siquiera dejaba huellas cuando caminaba. Y B, tenemos el gnosticismo serentino. ¿Y qué es el gnosticismo serentino? Es aquel que identificaba al Cristo con uno de los muchos eones o niveles angelicales entre el buen y alto Dios y la materia era mala. Ellos decían que Cristo, Espíritu, habitó en la humanidad de Jesús después de su bautismo y lo abandonó antes de la crucifixión. O sea, miren, hasta ahora ya estamos viendo todas estas características de la carta, a quién se dirigió, si no se dirigió, si hubo saludo, no hubo saludo, si griego koiné, las tendencias heréticas, pero la doctrina de fondo es estos dos tipos de gnosticismo, ¿no?
el docético y el serentino. Y estos son opuestos en el sentido de que hablaban de Jesús como que no tenía sustancia material, sino solo sustancia espiritual. En esencia, sí decían, es espíritu, pero no puede ser materia. ¿Y por qué? Porque el principio del gnosticismo, especialmente este docético, era que la materia era mala. Por lo tanto, si Jesús era bueno, si Jesús hacía cosas buenas, milagros, no podía ser materia. ¿Ok? Es interesante que hasta el día de hoy existe el gnosticismo en muchas ciudades y países. Ahora, este gnosticismo serentino hablaba de que ese espíritu vino sobre Jesús, que era un maestro superior, un eón, un ser que a través del conocimiento, a través del saber, se había elevado a un tipo de ser espiritual alto, ¿no? Hoy día, por ejemplo, hay algunos animes o cartoons, dibujitos animados que hablan de estos niveles, ¿no? Por ejemplo, el nivel Saiyajin, ya, maestro Saiyajin, ¿no? Y tienes que subir de nivel en nivel, en nivel, en nivel, basado que poder, tienes capacidad para hacer muchas cosas, teletransportarte, desaparecer, tienes fuerza increíble, tienes todo. Y es interesante que eso no es nuevo, ya vino desde hace tiempo y de Jesús creían esta forma y como la he mencionado. Entonces, este error herético, mira, hacía que las personas puedan tener en estas dos formas del gnosticismo que les llamé incipiente, habían dos grupos que se formaron. Y estos grupos, bajo esta base, este es el fondo, ¿no?, de esta doctrina, algunos practicaban lo que hoy se conoce como el ascetismo. ¿Y qué es el ascetismo? Lo pondría en una frase sencilla y en paréntesis, ¿no? Si el cuerpo lo quiere, pues es malo. Niégate al placer, niégate al deseo, porque si el cuerpo lo quiere, es malo. Eso es el ascetismo. Y esto obviamente llevaba a un error teológico de llevar una vida sin pecado, una vida perfecta. Y el otro extremo era el antinomianismo. La palabra anti está en contra, nomianismo hablando de la ley, en contra de la ley. ¿Y cuál era la filosofía de fondo o el pensamiento? Pongámoslo así, claro, entendible. ¿Qué es el antinomianismo? Mira, si el cuerpo lo quiere, dáselo, lo cual hoy día es hedonismo, ¿no? Es una cultura hedonista. Y esto llevaba no a un error teológico, sino a un error moral, como no importa el pecado, no importa. O sea, mire, los dos son extremos y los dos salen de la base del gnosticismo. El ascetismo, hoy día, por ejemplo, si miramos en la historia, ha llevado a muchas personas a vivir de una forma alejada, de ir a los monasterios, porque si el cuerpo lo quiere, si el cuerpo lo desea, es malo. Entonces, esta idea no es nueva, ha surgido hace muchos años, por eso es que se iban a los monasterios, los monjes se negaban a darle placer, a darle rienda suelta a los deseos. Es decir, ellos te voy a poner unos dos ejemplos. Si tú no tienes que desear los que el mundo quiere, una cama cómoda, por ejemplo, ¿no? Un colchón agradable, esto está malo. Entonces, ¿dónde voy a dormir? En madera, en el piso, la pobreza, la miseria, una sola prenda, comerlo poco. Eso es ser un asceta, practicar el ascetismo. Si es que el cuerpo lo quiere, entonces es malo, no voy a vivir así. Y entonces el otro punto es que si me gusta esta comida, no sé, mi chupe de camarones, mi rocoto relleno, mi ceviche, no me voy a negar a eso. Si me gusta, digamos, la diversión, o podemos hablar el fútbol, o podemos, mira, vamos a hacer deportes, o la piscina, ¿y qué vas a ver? No sé, vas a ver chicas así, de repente, wow, o sea, mejor no lo hagas, no lo hagas. Por eso iban al monasterio. Quedaban ahí donde obviamente el resultado que ellos buscaban era perfeccionismo, una vida sin pecado. ¿Lo lograron o no lo lograron?
Ese es el punto. En la historia, pues lamentablemente no lo lograron, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han visto que la vida de monasterios, especialmente acá en Arequipa, en mi ciudad, hay un monasterio que se llama el Monasterio de Santa Catalina. Años anteriores han descubierto, mientras hacían reparaciones, encontraron una pared que estaba, como les llamamos, falsa, o que había detrás de esa pared otra habitación que no contaba en los mapas y que era un cementerio de fetos, de niños, de bebés. Y este obviamente era el monasterio para alejarse del pecado, para no darle rienda a sus deseos o placeres de la carne, etcétera, etcétera, y vivir una vida asceta, así se le llama el ascetismo. Pues, ¿cómo es que encontramos bebés? ¿Cómo es que encontramos un cementerio? Te digo, no fue el éxito que ellos esperaban. Y hoy, este tipo de pensamiento, de filosofía, es triste que también se ha involucrado en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, hoy en la iglesia hay ciertas corrientes doctrinales o teológicas o ciertas iglesias que creen que el cristiano es una persona que debe vivir sin pecado. O sea, todo es malo. Ir al cine es malo, escuchar música es malo, hacer deportes es malo, fútbol es malo, vóley es malo, natación es malo, ¿no? Hasta la Coca-Cola, hasta hay demonios en la Coca-Cola, ¿no? Es malo. O no uses, no veas Barney, no veas, ¿no?, Los Caballeros del Zodiaco, no veas tal películas, etcétera, etcétera. Es malo, 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 malo. No vamos a negar que estamos en un mundo de pecado, obviamente hay cosas muy oscuras, pero a veces en un sentido sensacionalista, exagerado, han ingresado esta filosofía asceta dentro de la iglesia y no quieren darse lugar al placer, ni a la diversión, ni a la alegría, ¿no? Hasta se sienten mal si saborean y comen algo rico y dicen, ¡ay, pero cómo estoy comiendo y otros no tienen que comer! O sea, y quieren vivir una vida miserable, una vida así, sin disfrutar la vida, sin disfrutar el esfuerzo de su trabajo. O sea, ha hecho esta filosofía, esta idea está en la iglesia cuando quieren a ver a las personas alejados del pecado y solo tienes que estar ayunando 40 días, tienes que estar haciendo vigilias, tienes que estar haciendo más vigilias, tienes que estar todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo en la iglesia porque no puedes pecar, no debes de pecar porque tú tienes que llegar a ser perfecto. Y sabes, la Biblia nunca habla de que nosotros vamos a tener una vida perfecta en este mundo, porque somos seres imperfectos y tenemos una naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Entonces ellos dicen, esa naturaleza pecaminosa tienes que matarla, hacerla morir. ¿Cómo? Con ayuno y oración, con ayuno y oración. Mira, no estoy en contra del ayuno, no estoy en contra de las vigilias, no estoy hablando en contra de esto, espero que no suene así. Sí que no es la forma. No es el cristianismo puro. Y aún el día de hoy dejan hasta su familia, dejan a muchos de relacionarse con las personas, porque hasta eso es malo, ¿no? Malo reírte, malo estar en un cumpleaños y no puedes reírte, no hagas bromas, no hagas chistes, no se rían de esta forma, no mires, no escuches. O sea, básicamente el ascetismo es no mires, no toques, no hagas otro. Y hemos leído que Juan, ¿qué dijo? Nosotros lo hemos visto, nosotros lo hemos tocado, nosotros hemos hablado con el verbo que se hizo carne, la palabra, Jesucristo. Ahora, hay una serie muy interesante que a muchos a veces lo cuestionan, ¿no? Los elegidos. Vemos a Jesús divirtiéndose, vemos a Jesús riendo, y yo no veo exactamente algo negativo en esto. Aunque algunas personas dicen, no, ¿cómo Jesús se va a reír? ¿Cómo Jesús va a hacer bromas? Es que es una filosofía y una perspectiva así, asceta. Y ¿sabes qué es lo más triste que de esta filosofía que se ha introducido en la iglesia evangélica el día de hoy? Es un tipo de legalismo. Y es un legalismo extremo que en lugar de relacionarse con las personas, ¿sabes?, se alejan de las personas. Que en lugar de relacionarse con personas, ya sea en su trabajo, en su familia, en los vecinos, no, a ellos los llama inmundos, pecadores, no te juntes con ellos, esos son hijos del diablo, y tú no, yo soy santo, yo soy puro. Un poquito más ya están andando, ¿no?, por las nubes. Esto es negativo. Esto no es lo que dijo Jesús. Jesús dijo, ustedes son la sal del mundo, ustedes son la luz del mundo. Jesús fue y alcanzó a las personas
más menospreciados, o sea, los menospreciados de los menospreciados de los menospreciados. Mira, un ejemplo sencillo. Jesús pasó por una aldea de los samaritanos. Ni los judíos los querían a los samaritanos. Jesús intencionalmente fue. Dentro de esa cultura no los querían a las mujeres, ¿no? Las mujeres eran ciudadanos de segunda clase en esa cultura. Y Jesús se acerca a una mujer. Y no es simplemente una mujer. 5 maridos ha tenido. O sea, lo peor de lo peor de lo peor. Lo más menospreciado de lo menospreciado de los menospreciados. Y a esta mujer, dignidad, le da valor. Y es la primera persona. Y es una mujer a quien él dice, yo soy el Mesías que estaban esperando. Él se revela, él se muestra tal como es, porque a otros a veces le preguntaban, ¿y eres tú el Mesías? ¿Eres tú? Hasta sus discípulos, y él no decía nada. Pero miren, Dios transforma, cambia esas vidas, cambia ese pasado, transforma porque toca, va, toma agua, habla, conversa, porque a la misma mujer le dice, pero ¿cómo vas a conversar conmigo? Tú eres un hombre, eres rabino, eres un maestro, ¿vas a conversar conmigo si Jesús es el que fue al mundo, a los pecadores? Y es más, los fariseos le dijeron, tu maestro come con pecadores, va a la casa de Zaqueo, mira, se hace ungir los pies con esa mujer cuestionada, pero eso es el cristianismo, pero el legalismo, hoy día, ¿no? Este disfraz del ascetismo ha hecho que las personas se alejen de poder hablar, predicar, convivir, relacionarse y ser luz en su trabajo. Obviamente sabemos que el mundo está mal, es negativo, pero mi labor es ser como Jesús donde yo estoy. Pero esta filosofía se ha disfrazado y ha entrado a la iglesia tristemente, hermanos, creyendo que podemos ser perfectos. Nadie es perfecto en este mundo porque tenemos una herencia pecaminosa. Y en el otro lado, ya no es el ascetismo acá, es el antinomianismo. ¿Y qué es el antinomianismo? Que a ellos, es como si el cuerpo quiere, dáselo. Porque como la materia es mala y el espíritu se eleva en base a tu conocimiento, o sea, a esto hoy lo conocemos, ¿sabes? Como el libertinaje. O sea, las personas dicen, yo soy libre. Yo tengo mi libertad. Yo puedo hacer lo que quiera. El cristiano es libre. Sí, pero sabes, el cristiano también es responsable. Sí, tenemos libertad, pero Pablo usa principios y dice, no todo es lícito, no todo te conviene, no todo te edifica y nosotros todo lo que hagamos para la gloria de Dios. Pero llega a un extremo de que les hace creer que tienen una comunión con Dios, una relación con Dios sin obedecer sus mandamientos, porque eso es antinomianismo, o sea, no importa la ley. Y hoy, tristemente, bajo la religión, otra vez, ya estamos hablando de legalismo, hoy esta religión, especialmente hay religión, y la tesis católica también respalda esto, y es triste la que muchas personas hoy se identifican, yo soy católico, sí, creo en Dios, ok, pero no respetan sus mandamientos, no obedecen sus mandamientos. Les hacen creer que están en una relación correcta con Dios porque creen, se persignan y respetan la Semana Santa, no comen carne en la Semana Santa, hacen las mazamorras, hacen las sopas especiales y se están santificando, pero los demás días de la semana no respetan los mandamientos de Dios, no se santifican, no se alejan del pecado. Es más, hasta se emborrachan en el nombre de Dios, hasta cometen orgías en el nombre de Dios, porque por mi barrio, por mi distrito, hacen las fiestas de las cruces, lo llevan, le dan vueltas, hacen sus altares en sus casas, mis vecinos, ¿no? Y terminan de eso y empieza la juerga, empieza obviamente el vecino con la vecina, se meten ahí, tienen contacto, vida amorosa y lo hacen en el nombre de Dios. Imagínate, ¿no? Unos fumando su marihuana por allá, haciendo todo, y ellos creen que están en una relación, están en comunión correcta con Dios y cuando mueren se van a ir al cielo porque van a ir al purgatorio. Por eso digo, ese es el antinomianismo, les hacen creer que están, ¿sabes?, de una forma correcta con Dios. Y esto el día de hoy existe. Y tristemente se ha involucrado en la iglesia evangélica, de que hay personas que han permitido que el mundo ingrese a la iglesia. Hay pastores, movimientos que han permitido que el mundo entre a la iglesia. En lugar de influenciar al mundo con la verdad y la santidad, han hecho que el mundo, el humanismo, se introduzca dentro de la iglesia y están más enfocados en los objetivos, están más enfocados diciendo, así vamos a ganar a una próxima generación. ¿Cómo? Dándoles lo que ellos quieren. O sea, si el cuerpo quiere,
dale. ¿Y qué quiere? Ah, emoción. Quieren, no sé, este tipo de, ¿no? Como estar en la discoteca. ¿Qué más quieren? Ah, mira, un poquito de traguito. ¿Qué más? La música hay que moverse y etcétera en las fiestas. O sea, dale lo que quiere. Dale. Si el cuerpo quiere, dale. Antinomianismo. ¿Sabes? Eso no es lo que Jesús dijo. Su mensaje es, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Si tú quieres amar al mundo, mire, el que ama al mundo se vuelve enemigo de Dios. Y en toda cultura hay algo que se llama mundo. Entiéndanlo. Lo que define si está bien, está mal. Yo sé que algunos dirán, pero pastor, ¿dónde está a ver esto? El que no fume marihuana. El que no te metas tu merengue, ¿no? Tu bachata. ¿Dónde dice la Biblia? Sí, no, dice, pues tenemos principios. Y sabemos qué es el mundo. ¿No? Imagínate, yo ando fumando marihuana por la calle. Yo digo, soy libre. Yo estoy bien, soy pastor, estoy santo. ¿Sabes? Esto significa que yo todavía no he conocido a Jesucristo como mi Señor y Salvador y no me he negado a mí mismo. Y todavía amo el mundo. Todavía me llama la atención cuando defiende. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hay de malo? Esas son las palabras, ¿no? Pero si tenemos la libertad, pero la gracia la hacen una gracia barata y la convierten en una desgracia. Eso, corriente, se ha involucrado dentro de la iglesia con el único objetivo de alcanzar supuestamente al mundo. Pero la forma de alcanzar al mundo, hermanos, es con el mensaje del evangelio. El mensaje de la palabra de Dios. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, yo les daré descanso. Toma tu cruz. Mira, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sígueme. Y si el mundo los odia, ¿sabes? A mí me odiaron primero, dice el Señor. O sea, no somos el azuquitar del mundo, porque una cucharita de azúcar es fácil tragar. Somos la sal del mundo que no podemos tragar. ¿Sabes por qué? Porque somos harina de otro costal. Estamos en otro reino, el reino celestial, y somos y estamos aquí con un propósito especial de darle la gloria al Señor y mostrar que somos la iglesia. Ni el ascetismo, ni el antinomianismo, ni el legalismo, ni el libertinaje. Así debemos vivir como iglesia. Mis hermanos, tenía que avanzar porque estamos en la introducción, ¿no? Ahora, vamos a pasar al siguiente punto. 9. ¿Cuáles son los temas doctrinales entonces en esta carta? Miren, los temas doctrinales es la centralidad de Jesús. Esos son los temas doctrinales porque obviamente estaban atacando a Jesús. ¿Cuáles son? Totalmente Dios y totalmente hombre. Eso es lo que Dios, o mejor dicho, la carta va a mostrar. 100% Dios, 100% hombre. Segundo, que la salvación viene por la fe en Jesucristo y no por una experiencia mística o por un conocimiento secreto, que cuál eran los falsos maestros, ¿no? Todo era místico. Segundo, ¿cómo reconocer a los falsos maestros? Miren, eso es el segundo tema que vamos a ver doctrinal. Y tercero, la exigencia de un estilo de vida cristiana. Esto es lo que les hablaba hace un momento, que trae pruebas al vivir un cristianismo genuino. ¿Y cuáles son las pruebas? Un amor fraternal. ¿Qué más? Obediencia a los mandamientos de Dios, porque no puedes decir soy cristiano, pero no obedeces sus mandamientos. Y C, un rechazo al sistema del mundo caído. Eso es lo que les hablaba hace un momento. Y 4, la seguridad de la salvación eterna por medio de la fe en Jesús de Nazaret. O sea, el verbo conocer es usado 27 veces y es el verbo ginosco. Así que Dios nos da la seguridad. ¿Ok? Miren, 10ª pregunta para terminar nuestra introducción. ¿Qué evidencias existen sobre el autor de la carta? Como les mencionaba, que era cuestionada si era Juan. Hay alusiones o citas de los padres de la iglesia. Primero, Clemente de Roma, año 90 después de Cristo. Policarpo de Esmirna, en su Filipenses 7, que habla su escrito, del 110 al 140. Justino Mártir en su libro Diálogo, página 123, del año 150 al 160 vivió. Irineo de León, del 130 al 202 de Cristo, después de Cristo. Tertuliano, 120, 225. Si tú dices, ¿quiénes son ellos? Son los padres de la iglesia. Y hay una parte de la historia de la iglesia que se llama la patrística, que pueden verlo también, que se defendía y todos decían era Juan. ¿Y quiénes están ahora mencionando? Hay otros escritos tempranos, miren, ¿saben? Clemente, Orígenes, Dionisio, padres de la iglesia.
todos de Alejandría. Es más, el fragmento Muratori, que es del canon Muratori, que se le llama, que es del año 180 a 200, que es el primer canon que tenemos. Ojo, no había iglesia católica, porque dicen, la iglesia católica inició el canon. No, el canon Muratori y el de Eusebio, del año 180 a 200, hablan de que Juan es el autor de la carta de primera de Juan. Séptimo, Jerónimo, segunda mitad del siglo IV, afirma la autoría de Juan. ¿Ok? Entonces, ya tenemos hasta ahora, en estas 10 preguntas y 10 puntos, la introducción. Pero ahora vamos a hacer un panorama general del libro. ¿Ok? Antes que nos gane la hora, por eso dije, vamos a estudiar solo 4 versículos. Por ejemplo, del versículo 1 al versículo 4, ese es el prólogo de toda la carta. Ahora, vamos a ver. De esta carta la podemos dividir en 2 partes, ¿no? Andar con el Dios de luz y responder al Dios de amor. Y esto es muy interesante con Juan. Habla de la luz y el amor. Dios es luz y Dios es amor. Pero tenemos que andar en luz y luego responder al Dios de amor. Así que andar en luz está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 28, o capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, perdón, hasta el versículo 24, dividido en 3 partes, ¿no? Y a partir de este capítulo 3 vamos a ver responder al Dios de amor, terminando el capítulo 5. Ahora, ¿de qué va a hablar del capítulo 1, 2 a la primera parte? Porque está dividido en 6 partes esta carta. Al capítulo 2, versículo 11, vivir en la luz. La próxima semana vamos a hablar más sobre este tema, porque ese es el párrafo que vamos a estudiar. Del capítulo 2, 12 al 27 va a hablar de permanecer en la luz. Y del capítulo 2, 28 al 3, 24 va a hablar de practicar la justicia y el amor de Dios. Y del capítulo 4, versículo 1 al 6, vamos a ver que Juan enseña sobre poner a prueba a los espíritus. Y del capítulo 4, 7 hasta el versículo 21, amar a los demás como Dios nos ha amado. Y ahí vamos a terminar con el capítulo 5, que es creer en Jesús. Ahora, vamos a ver este tema. ¿Cuál es el producto de estar en comunión con Dios? Según el primer párrafo que vamos a estudiar, es una vida limpia. Segundo, ¿cuál es el producto de la comunión con Dios? Del segundo párrafo de permanecer en la luz es una vida de discernimiento. Y desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4, ¿cuál es el producto de la comunión con Dios? Es una vida amorosa. O sea, si tú no amas, no has conocido a Dios. Y el último, ¿cuál es el producto de la comunión con Dios? Capítulo 5, una vida de confianza. ¿Cuál es el énfasis en el primer párrafo? ¿Sabes cuál es el énfasis? Que Dios es luz. ¿Cuál es el énfasis en el segundo párrafo, del 2, 12 al 17? Que Dios es verdad. ¿Cuál es el énfasis del 2 hasta el 4? Capítulo 2 al 4, Dios es amor. ¿Y cuál es el énfasis en el capítulo 5? El conocimiento acerca de Dios. ¿Cuáles son los medios para poder entender una vida limpia y vivir en la luz? Es obedecer, hermanos, los mandamientos de Dios. ¿Y cuáles son los medios para permanecer en la luz y tener una vida de discernimiento y vivir en la verdad? Percibir. ¿Y cuáles son los medios, ¿no? Para tener una vida amorosa y conocer realmente el amor? El sacrificar. Tienes que ser diferente, sacrificar lo que tus deseos y todo, pero vamos a darte a Cristo. Y el último, ¿cuáles son los medios para poder entender que tenemos una vida de conocimiento, confianza en Dios y creer en Jesús? Simplemente creer. ¿Cómo es presentado Cristo en estos 5 capítulos? Miren, en el capítulo 2, versículo 1, Cristo es presentado como abogado. En el capítulo 2, versículo 20, Cristo es presentado como el Santo. En el capítulo 3, versículo 8, es presentado como el Hijo de Dios. Y en el capítulo 4, versículo 14, Cristo es presentado como el Salvador del mundo. Ahora, ¿cuáles son los propósitos para todo lo que estamos viendo en estos párrafos? El primer propósito está del capítulo 1, versículo 3 al 4, que vamos a estudiar ahora, para que tengamos comunión y alegría. Para eso vamos a entender. Y el otro propósito es para que no pequemos, capítulo 2, versículo 1. Hay que entender, hay que obedecer y hay que conocer la verdad. Y el otro, para que no nos desvíen del camino, capítulo 2, versículo 26. Por eso vamos a tener una vida amorosa y conocer de Dios. ¿Y cuál es el otro propósito al final, por el capítulo 4 al 5? Para que sepamos que tenemos vida eterna. Capítulo 5, versículo 13. Entonces, el tema que va a resaltar en toda la carta es vivir en comunión con Dios, quien es luz y amor.
Por eso lo hemos puesto la palabra koinonía a esta serie, porque la palabra koinonía es comunión. ¿Cuál es el versículo clave? Hay 3 versículos clave si quieres anotarlo. Capítulo 1, versículos 5 al 7. Capítulo 4, versículo 10 al 16. Capítulo 5, versículo 11 al 13. ¿Y cómo vemos a Cristo en el libro de Primera de Juan? Mira, Jesús es la palabra de vida. El Dios que ha venido en la carne para darles vida eterna a los que creen en Él. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 2 y capítulo 5, versículo 20. Haciendo todo esto, entonces solamente sabemos que el bosquejo, que tiene que ver con la comunión de Dios, está dividido en 2 partes. Del 1 al 2, la comunión con Dios es a través de Jesucristo y la comunión con Dios es a través de Jesucristo que está disponible para todos. ¿Ok? Aunque pareciera un poquito larga la introducción, yo creo que vale la pena entender muy bien porque esta es una parte doctrinal, es una carta apologética y recuerden, ¿no? La misma carta y el mismo capítulo, si lees en los 2 extremos, ¿no? En los 2 extremos, ascetismo, antinomianismo, legalismo, libertinaje, Juan nos dice que debemos de vivir una comunión con Dios. Más que una relación, tenemos esta comunión. Es una comunión única, ¿no? O sea, a veces las personas se enojan. Es curioso hoy día, las parejas se enojan cuando miran series juntos y uno se adelanta. ¿Por qué? Porque quieren ver en comunidad, o se quieren ver juntos, hasta se sienten traicionados. ¿Cómo vas a ver y no me has dicho a mí? O sea, es interesante. Y a eso se va, ¿no? O sea, que somos ya con el Señor debemos estar unidos con Dios. Pero no podemos hacerlo a través del legalismo, sin negar el hecho de relacionarnos y entender. En el mismo versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Dios mentiroso. ¿Ok? Tampoco podemos vivir un libertinaje. Tenemos que entender que el pecado ofende a Dios. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de maldad. Mire, vivamos en un balance, vivamos en la gracia, vivamos en un buen término el día de hoy. Así que vamos a estudiar en los pocos minutos que nos quedan estos 4 versículos. Versículo 1. La comunión con Dios es a través de Jesucristo. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído, y lo vimos con nuestros propios ojos, y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Pablo y Juan, que es el escritor, nos habla acerca de lo que vio. ¿Y quién es el apóstol Juan? Mira, él era hijo de Salomé y Zebedeo. Segundo, él era un pescador en el mar de Galilea, junto con su hermano Santiago, posiblemente dueño de varios botes. Y 3, algunos creen que su madre era hermana de María, Salomé, y la madre de Jesús, ¿no? Y eso lo puedes ver en Juan 19, 25 y Hechos 15, 20. ¿Qué más se dice de Juan en su biografía que estamos viendo? Aparentemente tenía recursos ya que poseía jornaleros, según Marcos 1:20, poseía varios botes y una casa en Jerusalén que era obviamente un lugar donde solamente algunos podían tener casa. Mateo 20:20. Y es más, 5. Juan tenía acceso a la casa del sumo sacerdote, eso se ve cuando Pedro niega, ¿no?, al Señor en Jerusalén, y lo que demuestra que era una persona reconocida. Puedes ver Juan 18, versículo 15 al 16. ¿Qué más se dice de Juan? Mire, María, la madre de Jesús, fue entregada a su cuidado. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? Y el versículo 7, o mejor dicho, el punto 7 de la vida de Juan, Juan sobrevivió a todos los otros apóstoles y después de la muerte de María en Jerusalén se trasladó a Asia Menor y radicó en Éfeso, esta ciudad donde se escribió esta carta. Y de allí fue exiliado a la isla de Patmos, que es una isla que queda al frente de Éfeso. Es así como, si conoces Lima, el frontón, ¿no?, una isla en las afueras de la costa. Y liberado más tarde, entonces él regresó a Éfeso. Fue el único de los apóstoles que murió de anciano, porque los demás todos fueron torturados o siendo mártires. ¿Quién dice esto? Eusebio cita a Policarpo, a Papias y a Ireneo. Entonces tenemos todo esto. Ahora,
Cuando Juan habla, tenemos que leer Salmos capítulo 33, versículo 16 o 6. Dice, el Señor, no, el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. O sea, lo primero que estamos viendo de estos versículos es que ¿cómo es posible ahora defender la fe frente a estas doctrinas heréticas que surgían en ese tiempo? Pues simplemente Juan hace lo que debería de hacer. Yo les anuncio que fue desde el principio, es decir, habla de su preexistencia, habla de su eternidad. Y para los judíos, esto era muy interesante, porque ellos decían, ¿cómo Dios creó el mundo? Pues en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ustedes saben Génesis 1:1, la tierra estaba desordenada, ¿no? Y dijo Dios, o sea, habló, dio la palabra. Y es más, Salmo estamos leyendo, dice, dio la palabra. Y ellos creían que en sí la palabra, y ojo, la palabra en un sentido, hasta la personificaban, decía, tiene poder. O sea, es Dios por su palabra. Es la palabra y la palabra tiene poder. Y es como que Juan les está diciendo, pero esa palabra ya existía y se reveló a nosotros. Y miren, es interesante, y vamos a ver cuando dice el texto, les anunciamos al que existe desde el principio. Miren, y él dice, Él es la palabra de vida. ¿Y de qué está hablando? De la persona. Él es la palabra. O sea, la palabra no es solamente las frases, sino es una persona. ¿Y qué más? Es el mensaje, obviamente sus palabras, ¿no? Entonces, Juan como que está hablando, como en su Evangelio de Juan, a los judíos que decían, sí, consideramos que Dios hizo la palabra y la palabra. Y Juan les dice, esa palabra se hizo carne. Ese poder, esa palabra habitó entre nosotros. Es una persona y es Jesucristo. Pero hay algo curioso, porque los griegos consideraban del verbo, por eso en la Reina Valera dice en el principio del verbo, el verbo con Dios es la misma palabra que se usa como un sinónimo. Ellos consideraban que la coherencia de la creación, del universo, mira cómo llueve y siempre caen hacia abajo, y los ríos van a un sitio, nos inundan, solamente ven por acá, y si rompemos o sacamos un árbol y luego crecen más plantas, y cómo las frutas dan en esta fecha, en su tiempo, ¿no? Y cómo el sol sale en esta hora y se esconde a esta hora, y tenemos un día y tenemos esto y bla, bla, bla. Y ellos decían, ¿cómo se hace posible esto? Ellos saben que lo llamaban, es una fuerza. Es un orden que lo mantiene ¿quién? El verbo, la palabra. Y tanto a judío como a griego, era como Juan decía, yo les vengo a hablar. Al que existía desde el principio, Él es la palabra de Dios. Y Él es humano, no solo es espíritu. Mire, y es interesante hoy día, ¿no? Con la inteligencia artificial, los selfies de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vivió con nosotros. Dice Juan, yo vi, yo comí, yo estuve con Él, yo lo oí. Y es más, se reacostaba en su costado. Hermanos, el Evangelio es la buena noticia de salvación. Pero se trata, ¿sabes de qué entonces? Como dice Juan, de una persona, se llama Jesucristo. Un mensaje, que es el mensaje de Jesucristo. Un estilo de vida, imitando a Jesucristo. Nunca podemos dejar a un lado esto, porque algunas personas a veces espiritualizan y hasta, no sé, demasiado, ¿no? Exagerado, como sí, tú puedes ver y el conocimiento. Y otra vez, como les decía, llegan a un punto, hasta a veces en el nombre de la sana doctrina, y lo único que hacen es sentirse en un lado tan superior, porque yo conozco misterio, yo he escuchado a tal predicador, yo sé un poco de teología. No se relacionan con las personas amándolas. Al contrario, paran discutiendo, peleando con los mismos cristianos sobre doctrina, porque ellos están queriendo llegar a un ser superior. Pero miren, hermanos, el Evangelio tiene esos componentes. Juan nos dice, es una persona, Él es la palabra de Dios, Él es el que hemos oído y el que hemos estado. O sea, es relacional. Y el Evangelio es Cristo, se trata de la persona de Jesucristo, se trata del mensaje de Jesús. ¿Y cuál fue el mensaje? Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvete a Dios para que sean perdonados y limpiados de toda maldad. Mira, estás condenado y
Yo soy el Salvador, decía Jesús. A través de mí solo puedes llegar al Padre. Ese es el mensaje, pero no solo es eso. Mira, conocimiento de que es la persona, conocimiento del mensaje. Es relacional porque se trata del estilo de vida de Jesucristo. O sea, yo tengo que tener ese estilo de vida, alejarme del pecado, amar a mi prójimo, predicar el Evangelio, cumplir la misión de Dios, relacionarme, aún como decía en ese tiempo, comiendo con pecadores. Sí, tengo que comer, tengo que ser luz. Sí, eso es el Evangelio. Hermanos, ahora, versículo 2, por eso dice Pablo, Él, quien es la vida misma, esto dice Pablo, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos, miren hermanos, sí lo hemos revelado y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Y ojo, cuando Él dice que Él es la vida, está hablando en el griego zoe. Y este griego, esta palabra zoe es utilizado constantemente en los escritos juaninos que se refieren, ¿sabes a qué? Él es la vida espiritual. Él es la vida después de la resurrección. Él es la vida de la nueva era o de la nueva vida de Dios. Por eso podía decir, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él es el único que puede traer vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. El zoe, vida espiritual, vida eterna. Ahora, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, miren lo que dice, Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, ya sea para el judío o para el griego, eso es lo que le dio vida, y su vida trajo luz a todos, está hablando de Jesús, y miren, nada fue creado sin Él. En el principio la palabra ya existía, su eternidad, y la palabra estaba con Dios, su unidad, unicidad, y la palabra era Dios. Jesús es Dios, no es que era un Dios, sino era Dios. Y el que es la palabra existía en el principio con Dios. O sea, hermanos, Juan nos explica claramente lo que es Jesucristo. Él estaba con Dios, Él era Dios. Y es más, la palabra, va a decir más adelante, se hizo carne y habitó entre nosotros. Como un bebé vino hace más de 2000 años para traernos salvación. Segundo punto, y terminamos nuestra enseñanza, que ha sido de mucha bendición, ¿no? La comunión con Dios a través de Jesucristo está disponible para todos. Entonces dice, los anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, otra vez vuelve a mencionarlo, para que ustedes tengan ahora, ¿cuál es el propósito de que la palabra se hizo carne? ¿Sabes cuál es? Comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora, esta palabra comunión, nuestra comunión es con el Padre, primeramente con nosotros y con el Padre y con su Hijo Jesucristo. En el griego es la palabra koinonía, por eso esta serie le he llamado koinonía. ¿Y qué significa? Una asociación cercana con alguien. ¿Con quién? Con el Hijo, primeramente, 1 de Juan 1.6 que estamos viendo, 1 de Corintios 1.9, con el Espíritu Santo, 2 de Corintios 13.13 y Filipenses 2.11, con el Padre y con el Hijo, 1 de Juan que estamos viendo ahora 1.3, y con otros hermanos y hermanos de la comunidad que vamos a ver 1 de Juan 1.1 al 7 y Hechos 2.42, Gálatas 2.19 y Filemón, versículo 17, recuerden que solo tiene un capítulo. Ese es el propósito. 4, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Es una alegría tener comunión. ¿Y cómo sería esto? Mire, tengo un cuadro. A esto lo llamaría la comunión vertical con el Padre. El verbo, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos, miren, comunión horizontal. Hay una comunión vertical y hay una comunión horizontal que es unos con otros, porque somos un cuerpo, somos un equipo. No importa el color de piel, no importa el sexo, seas hombre o mujer, no importa el lugar de nacimiento, no importa el tamaño de tu, no sé, tu talla, ¿no? O sea, el grande, chiquito, niño, la edad, anciano, no importa, somos un cuerpo, tengamos comunión. Para eso vino el Hijo, para amarnos unos a otros, y esto es algo que vamos a ver claramente en toda esta carta. Juan dice, vino, tuvimos comunión, tenemos comunión con otros. La comunión es con el Padre y el Hijo. La palabra koinonia. Vamos a terminar, hermanos. Recuerden que no se puede conocer a Dios de forma personal y real a través de la religión.
solo se puede hacer teniendo comunión con su Hijo Jesucristo. La religión es un falso intento de acercarse a Dios. Entonces, 4 conclusiones de este estudio. Primero, hemos visto que esta carta fue escrita por el apóstol Juan y lo ratifican la evidencia interna, porque él mismo va a dar razones de que él la escribió dentro de estos 5 capítulos, y externa, los padres de la iglesia y todos los que corroboran que escribió Juan. Segundo, el ascetismo, que es, si el cuerpo lo quiere, es malo. Y el antinomianismo, que es, si el cuerpo lo quiere, dáselo, eran errores doctrinales en esa época. Y hoy se disfrazan en el legalismo y el libertinaje de la iglesia. Y número 3, la buena noticia de salvación se trata de Jesucristo, su persona, el mensaje de Jesucristo y el estilo de vida imitando a Jesucristo. Tú no puedes decir, mira, yo soy cristiano, pero no imitas a Cristo, no obedeces como Cristo, no cumples la misión de Cristo, no predicas a Cristo. 4, la única y verdadera comunión que se puede tener con el Padre es a través de Jesucristo. Mi pregunta para terminar, ¿ya tienes comunión con el Padre? ¿Ya tienes comunión con el Hijo? Y si estás viniendo a una iglesia, ¿cómo está tu comunión con las personas? Porque como te dije, a veces algunos se alejan porque esos hacen muchas bromas, esos son pecadores, esos ríen, o esos no les gusta hacer eso y se sienten tan superiores. Cuando la Biblia habla de relacionarnos y recuerda, no podemos ser perfectos mientras estamos en este mundo imperfecto, pero sí podemos vivir en santidad, alejarnos del pecado y amar a nuestro prójimo. Pero tampoco caigamos en un libertinaje, porque el cristiano somos libres, pero a la vez somos esclavos, hermanos, para servir a nuestro prójimo. Somos responsables. Y hay muchas cosas que claramente la Biblia no dice que es pecado, pero yo te diría, es sabio hacerlo, ofende a tu hermano, ofende, hace daño, no bendice, no suma, sino resta y causa divisiones. Piensa bien lo que vas a hacer, que todo lo que hagamos dé la gloria a Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a terminar. Padre, te damos gracias una vez más por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por esta carta que nos va a enseñar mucho de la doctrina. Solo te pido, Dios, que tú nos des las fuerzas para obedecer tu palabra, para amarte con todo nuestro corazón y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, siempre a ser obedientes, porque tú mismo dijiste, si ustedes me aman, a tus discípulos dijiste esto, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. No hay separación, Señor, cuando estamos en comunión contigo. Al contrario, debemos vivir en este mundo como luz y sal, no contagiarnos del mundo y menos ser amigos del mundo. Gracias por todo esto. En tu nombre oramos así, amado Jesús. Amén. Si el mensaje ha sido de bendición, no te olvides darle un like, un comentario o comparte con alguna persona que necesite escuchar esta enseñanza y nos vemos en el próximo estudio.